En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método del factor común por agrupamiento. Bien, tengo este polinomio 2x al cuadrado menos 3xy menos 4x más 6y que lo vamos entonces a factorar, es decir, vamos a descomponer en unas expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí nos den como resultado esta expresión algebraica, este polinomio. Bueno, ¿cómo me doy cuenta que este es el método que me va a servir para realizar la factorización? Mira, si analizo el factor común monomio, quiero buscar algo que se repita en los cuatro términos de este polinomio. Si analizo el factor común numérico, viendo los coeficientes, el 2, el 3, el 4 y el 6, el máximo común divisor entre estos cuatro números sería el número 1. Entonces ese número no me sirve prácticamente para realizar un proceso de factorización. Y en cuanto al factor común literal, no hay una letra que se repita en los cuatro términos. La letra X, por ejemplo, está presente en 3 de los 4 términos, pero para que haya factor común, esa letra debería estar presente en todos los términos. Entonces no se cumplen las condiciones básicas, las condiciones necesarias para poder aplicar el factor común monomio o factor común polinomio. Entonces, como tengo 4 términos, yo puedo agruparlos, en este caso, en 2 grupos de 2 términos cada uno y proceder a combinar el factor común monomio y el factor común polinomio para lograr la factorización de todo el polinomio. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer. En este caso voy a agrupar los 2 primeros términos porque observo que tienen la letra X que se repiten los 2 términos y voy a agrupar los 2 últimos términos en donde, a pesar de que no hay un factor común literal, pero sí había un factor común numérico entre el 4 y el 6. Bueno, vamos a probar si ese agrupamiento sirve. Recuerda que cuando tenemos polinomios con 4 términos, hay 3 formas de agruparlos en 2 grupos de 2. Y de esas 3 formas, generalmente 2 son las que nos sirven para el proceso de factorización y una tercera no nos va a servir. Bien, entonces abro paréntesis, copio los 2 primeros términos, 2x al cuadrado menos 3xy. Este es un grupo, ya tengo entonces aquí una pareja. Como mantuve los signos, se sobreentiende que estoy agrupando con signo positivo por delante, que en este caso no es necesario escribirlo. Ahora voy a agrupar los otros 2 términos, es decir, el tercero y el cuarto, y aquí es donde yo debo decidir si ese agrupamiento lo hago con signo positivo por delante o con signo negativo por delante. Bien, decido en este caso hacerlo con signo positivo por delante. Escribo aquí sí tengo que escribir el signo de suma, abro paréntesis y recuerdo que si agrupo con signo positivo, los signos de los términos que van dentro del paréntesis se mantienen. No debo cambiar los signos que veo en el ejercicio original. Por lo tanto, aquí pongo menos 4x más 6y y cierro el paréntesis. ¿Sí? Recuerda una vez más, para aplicar correctamente este método, yo debo formar grupos que tengan el mismo número de términos. En este caso estoy formando 2 grupos de 2 términos cada uno. No me sirve este método si, por ejemplo, agrupo estos 3 términos porque tienen la letra X y podría obtener un factor común y dejo aislado al último término que tiene la letra Y. No, así no funciona este método. Lograremos obtener un factor común de estos 3 términos, pero no voy a lograr la factorización de todo el polinomio, que ese es el objetivo. Va a quedar al final una suma y eso no significa factorar. ¿Sí? Recuerda estos detalles, siempre los grupos deben tener el mismo número de términos. Bien, a continuación entonces voy a factorar este polinomio y aquí sí aplico el factor común monomio. Empiezo con la parte numérica. Entre el 2 y el 3, el máximo común divisor, es decir, el número más alto que divide al 2 y al 3 es el 1. No lo debo escribir. Veo que se repite la letra X, entonces sí forma parte del factor común. Y analizo la letra que tiene el menor exponente. Tengo x al cuadrado y x a la 1, que no se lo escribe, yo lo pongo aquí solo para enfatizar este detalle. Entonces esta x de aquí es la que corresponde al factor común. Listo, abro paréntesis y de aquí en adelante lo que tengo que hacer es dividir cada término de este polinomio para el factor común. Entonces la primera división será 2x al cuadrado dividido para x. Si resuelvo esta división,
Empiezo dividiendo los coeficientes. 2 dividido para 1, ¿verdad? Esta x tiene coeficiente 1 que no se lo escribe. 2 dividido para 1 es igual a 2. Aquí tengo división de potencias de la misma base. X al cuadrado dividido para x. Se mantiene la base, se restan exponentes. 2 menos 1, que es el exponente de esta x. 2 menos 1, 1. Entonces me queda simplemente 2x que lo copio aquí. 2x. Perfecto. Tengo aquí signo de resta, pongo el signo de resta. Siguiente división tiene que ser entonces 3xy, esto dividido para el factor común que es x. Recuerda que el coeficiente de esta x del denominador es 1. Entonces divido coeficientes. 3 dividido para 1, eso es igual a 3. X dividido para x, como son exactamente iguales, se simplifica. Recuerda que la simplificación nos da como resultado el 1. Y nos está sobrando, por decirlo así, la letra y, que se multiplicaría entonces por lo que nos queda. Y entonces el resultado lo coloco aquí. Este es el resultado de la división, 3y. Y eso lo escribo entonces aquí en el paréntesis. Cierro el paréntesis porque ya no tengo más términos que analizar. Perfecto. Continúo. Pongo aquí el signo de suma y ahora voy a factorar este polinomio. Analizo el factor común numérico. Entre el 4 y el 6, el factor común o el máximo común divisor, es decir, el número más alto que les divide a estos números es el 2. Coloco aquí entonces el número 2, abro paréntesis y ahora procedo a hacer las divisiones. Tomo el primer término que es menos 4x y esto divido para el factor común que es el 2. Y en este caso tome en cuenta la ley de signos. Negativo para positivo es igual a negativo. 4 dividido para 2, o la mitad de 2, 1 y la mitad de 4, 2. Entonces tengo aquí 2 y sobra esta x que no tengo con qué dividir. Entonces el resultado de la división es menos 2x. Eso lo escribo aquí, menos 2x. A continuación el signo de suma. Y la siguiente división es 6y. Es positivo, no necesito poner aquí el signo positivo. Esto dividido para 2, que es el factor común. Si divido 6 para 2, el resultado es 3. Y está sobrando la letra y, que la coloco junto al 3. Y me queda este monomio, 3y, o 3 por y, que significa. Lo escribo aquí dentro del paréntesis. Cierro el paréntesis porque ya he terminado el proceso. Bien, borro todo esto. Recuerda que estos son solamente apoyos, que debemos tratar de hacerlo en forma mental. Pero si necesitas escribirlo, hazlo para que tengas seguridad en el proceso que estás desarrollando. Bien, ¿qué es lo que debemos analizar aquí? Si tenemos o no algo que se repita. Tome en cuenta que al momento que hemos hecho este proceso, aquí hay una multiplicación, entonces esto funciona como un término, como un bloque. Lo mismo acá, aquí hay una multiplicación, por lo tanto esto funciona como un solo bloque o un solo término. Entonces la pregunta es, ¿tengo algo que se repita en estos dos términos? Pues si vemos bien los detalles, no tenemos algo que se repita. ¿Por qué? Aquí tengo el polinomio 2x menos 3y, mientras que acá tengo los mismos términos pero con los signos opuestos. Aquí tengo menos 2x más 3y. Si te fijas, los signos han cambiado. El 2x que aquí es positivo, acá es negativo. Y el 3y que aquí es negativo, acá es positivo. Justamente son los signos opuestos. Por lo tanto, los polinomios no son iguales. Vale la pena aclarar brevemente esto. Recuerda, en el caso de las restas, no es lo mismo tener 3 menos 2 que tener 2 menos 3. Si yo resuelvo 3 menos 2, esto me da como resultado 1 positivo, pero si tengo 2 menos 3, que justamente tengo aquí los signos opuestos en relación al ejercicio inicial, el resultado aquí es menos 1. Entonces las dos expresiones no son iguales. Eso es lo que pasaría en este ejercicio. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Hemos hecho mal entonces nuestro proceso? Realmente no está mal hecho. Simplemente lo que sucede aquí es que este agrupamiento que hice de los dos últimos términos, yo decidí aquí agrupar con signo positivo.
Y como aquí ya me doy cuenta que no logré obtener lo mismo en relación a este polinomio, significa que yo debía haber hecho el agrupamiento con signo negativo. Eso es todo lo que significa. No hay que borrar todo y empezar de nuevo, sino que voy a hacer solamente un ajuste, un arreglo. Repito, en este análisis me doy cuenta si el agrupamiento que hice acá con este grupo de términos estuvo bien o mal hecho con el signo que yo escogí. Ya con la práctica tú podrás ya predecir cuál es el signo que más te conviene, pero eso con un poco más de práctica. Bien, copio nuevamente todo este primer término, x que multiplica a 2x menos 3y, y ahora sí hago este cambio. Voy a agrupar entonces estos términos, pero con signo negativo. Pongo el signo negativo, escribo este 2, abro paréntesis, pero como ahora he cambiado el signo que les agrupaba, debo cambiar los signos de estos términos. Por lo tanto, va a quedar así, 2x menos 3y. ¿Sí? Se hace este cambio de signos, ¿por qué razón? Porque ahora le estoy agrupando con signo negativo. ¿Y qué sucede entonces después? Ahora sí ya puedo observar un polinomio que se repite en ambos términos. Tengo aquí 2x menos 3y y acá también tengo 2x menos 3y. Por lo tanto, ya puedo proseguir el proceso de factorización. Pongo aquí el igual, abro paréntesis, escribo el factor común, yo siempre trabajo así, 2x menos 3y, cierro paréntesis, abro paréntesis, y recuerda que de aquí lo que haríamos es dividir cada término para el factor común. Es decir, si tomo el primer término, x que multiplica a 2x menos 3y, y esto divido para el factor común, que es 2x menos 3y, entonces puedes notar que estos polinomios, 2x menos 3y, que son idénticos y está uno en el numerador y otro en el denominador, se simplifican. Recuerda que eso nos da como resultado 1, y ese 1 multiplicaría a esta x, y por lo tanto el resultado final es simplemente x. Lo escribo aquí, x. Después pongo el signo de resta, pongo el menos, tomo el segundo término, que es 2 que multiplica a 2x menos 3y, todo esto divido para el factor común. Y va a pasar exactamente lo mismo que en el caso anterior. Estos polinomios, como son idénticos, uno está en el numerador, otro en el denominador. Y bueno, más que todo porque aquí hay una multiplicación, vale la pena aclarar eso. Por esa razón, entonces se pueden simplificar. Aquí se simplifica, nos da el 1, pero este 1 tendríamos que multiplicarle por este 2, y entonces el resultado final sería 2. Entonces x menos 2. Bien, voy a borrar esto una vez más. Este es solamente un apoyo que ya con la práctica tú lo irás haciendo en forma mental. Y listo, ya tendría entonces aquí el resultado de la factorización de este polinomio. Es decir, el polinomio de 4 términos equivale al producto de dos factores. El primero de ellos, el polinomio 2x menos 3y, y el segundo, el polinomio x menos 2. La forma de comprobar sería aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, y cuando desarrollemos todo eso, tiene que darnos como resultado este polinomio. Bien, esta es una forma entonces de llevar a cabo el agrupamiento. Analicemos una segunda alternativa para este mismo ejercicio. Fíjate que aquí tengo términos que son positivos y términos que son negativos. Entonces, otra forma podría ser agrupar los positivos y agrupar los negativos. Vamos a ver si ese agrupamiento nos puede servir para este ejercicio. Lo voy a hacer entonces en esta parte de la pizarra. Pongo igual, abro paréntesis, agrupo, en este caso generalmente primero los positivos. Entonces, positivos, ¿cuáles tengo aquí? 2x al cuadrado más 6y. Esto va dentro de un paréntesis. Y ahora voy a agrupar los dos términos que son negativos. ¿Sí? En estos casos, recuerda, siempre vamos a agruparles con signo negativo por delante, que equivale a obtener el factor común menos 1, lo que genera un cambio de signos. Entonces abro paréntesis, copio estos términos, pero ahora los copio con signo positivo. Es decir, pongo aquí 3xy más 4x.
Fíjate que han cambiado los signos. ¿Por qué? Porque agrupé con un signo negativo por delante. Perfecto. Siguiente paso entonces, factorar cada uno de los polinomios que veo dentro del paréntesis con factor común monomio, si es que lo hay. Entonces, primer polinomio, 2x al cuadrado más 6y. Factor común numérico. Entre el 2 y el 6, el máximo común divisor es el 2. Y en este caso no hay factor común literal, porque aquí tengo x y acá tengo y, no hay nada en común ahí. Abro paréntesis y ahora voy a escribir los resultados ya en forma directa, mentalmente, no voy a escribir los procesos. Tomo el término 2x al cuadrado y divido para 2, entonces 2 para 2 sería igual a 1, pero me queda el x al cuadrado, este es lo que escribo aquí, x al cuadrado, más, divido el segundo término para el 2, 6 dividido para 2, eso es igual a 3, y me sobra la letra y que no tengo con qué dividir, entonces la copio. Y ahí cierro el paréntesis. A continuación el signo menos. Voy a factorar ahora este otro polinomio. Analizo el factor común numérico. Es decir, ahí debo calcular el máximo común divisor entre el 3 y el 4. En este caso es el 1. No lo debo escribir. Pero si tengo factor común literal, veo que se repite la letra x, exactamente la misma en ambos términos, entonces ese es el factor común literal. Escribo la x, abro paréntesis. Ahora divido, si divido este término 3xy para x, mira, 3 dividido para 1, que es el coeficiente de x, eso es igual a 3. X dividido para x será igual a 1, no debo escribir nada. Y está sobrando la letra y que no tengo con qué dividir, entonces escribo ahí la letra y ese sería el resultado, 3y. Más, aquí escribo el más, y ahora tengo que dividir 4x dividido para x. Entonces 4 dividido para 1, eso es igual a 4. X dividido para x se simplificaría, el resultado es 1, que le multiplica el 4, entonces queda así. Listo. He aplicado el factor común. Ahora, debo analizar si es que tengo o no algo que se repita en estos términos que aparecen ahora en el ejercicio. Recuerda que esto funciona como un bloque o un término y esto de acá también funciona como un solo bloque o un solo término porque ya aparecen aquí multiplicaciones. ¿Existe algo que se repita en estos términos? En este caso no. Fíjate, en este término tengo el polinomio x al cuadrado más 3y, mientras que acá tengo el polinomio 3y más 4. Esto ya no es una cuestión de cambiar únicamente los signos, como lo vimos acá, que sí nos permitió obtener el factor común polinomio. Pero acá ya no es problema de signos, sino que realmente los polinomios no son iguales. ¿Significa eso que está mal hecho este proceso? No, no significa eso. Lo que significa es que el agrupamiento que se escogió no fue el adecuado. Recuerda que cuando tenemos 4 términos se pueden realizar 3 tipos de agrupaciones en 2 grupos de 2. Hemos visto un agrupamiento que sí nos resultó. Este es un segundo agrupamiento que no nos sirvió. Simplemente no es el agrupamiento adecuado. No nos va a permitir resolver entonces el ejercicio. Me quedaría hasta aquí. Pero así no está factorado el polinomio. ¿Por qué? Porque aquí hay una resta. Y en la factorización no pueden quedar ni sumas ni restas entre términos, ¿sí? Entre expresiones algebraicas. Solo pueden haber multiplicaciones. Eso significa factorar. Entonces simplemente este agrupamiento no nos sirvió y entonces analicemos el tercer agrupamiento que nos está faltando. Entonces mira, con este ejemplo te demuestro que el de agrupar siempre positivos y aparte los negativos no es 100% útil en todos los ejercicios. En muchos ejercicios nos ayudará ese método, pero no es una ley que funcione con 100% de seguridad. Bueno, ¿qué nos quedaría por probar? Nos quedaría entonces por agrupar el primer término con el tercero, ¿sí? Como obtener factor común, y agrupar el segundo con el cuarto. Esa sería la otra posibilidad y entonces analicemos esta de aquí. Entonces pongo igual, abro paréntesis, copio el primer término 2x al cuadrado y copio el tercero, menos 4x. Listo. Esto va dentro de un paréntesis. Como no cambie signos, se sobreentiende que el agrupamiento está hecho con un signo positivo por delante. Por eso se mantienen los signos. Bueno, ahora tengo que agrupar el segundo
con el cuarto término. Y como uno es negativo y otro es positivo, entonces aquí sí yo tengo que elegir, tengo que seleccionar si hago el agrupamiento con signo positivo por delante o con signo negativo por delante. En esta ocasión voy a decidir agrupar con signo negativo por delante desde el inicio. Entonces, escribo aquí el signo menos, abro paréntesis y que debo recordar. Si hay un agrupamiento con signo negativo por delante, los signos de los términos que se han escogido para ir dentro del paréntesis deben cambiar. Es decir, ya no escribo menos 3xy, sino que escribo 3xy. Y ya no escribo más 6y, sino menos 6y. Y así es como quedaría la estructura. Recuerda que agrupar con un signo negativo por delante equivale a obtener el factor común menos 1, un factor común negativo. Bien, vamos a probar, debería servirnos este agrupamiento. Entonces, factor el primer polinomio, factor común. En la parte numérica, entre el 2 y el 4, el factor común, es decir, el máximo común divisor es el 2. Y también se repite la letra x y va la del menor exponente, es decir, 2x. Abro paréntesis, ahora divido. Primer término, 2x al cuadrado dividido para 2x. Mira, 2 dividido para 2, ese es igual a 1. No lo escribo todavía. ¿Por qué? Porque tengo parte literal. X al cuadrado dividido para x. División de potencias de la misma base. Mantengo base, resto exponentes. 2 menos 1, 1. Entonces queda la x. Se sobreentiende que el coeficiente es 1, pero no hay que escribirlo. Menos 4x dividido para 2x. Divido coeficientes, 4 dividido para 2, eso es igual a 2. X dividido para x, se simplificaría, el resultado sería 1. Entonces se queda así. Cierro paréntesis, menos, voy a factorar el segundo polinomio. Factor común numérico, entre el 3 y el 6, ¿cuál sería el factor común? El 3. Este es el máximo común divisor entre esos dos números. Y también se está repitiendo la letra y. Por lo tanto, este es el factor común, 3y. Abro paréntesis, empiezo a dividir el primer término para el factor común. Mira, 3 dividido para 3 sería igual a 1. Esta x no tengo con qué dividir, entonces queda aquí la x. Y finalmente, y dividido para y, se simplificaría la y, la respuesta sería 1. Ese 1 le multiplicaría a esta x, por lo tanto la respuesta y es simplemente x. Después, menos. Ahora divido 6y dividido para 3y. Divido los coeficientes. 6 dividido para 3, eso es igual a 2. Y dividido para y se simplificaría, el resultado es 1. Que le multiplique este 2, entonces se queda simplemente el 2. Cierro aquí el paréntesis. Y ahora sí analizo. Tengo estos dos bloques o estos dos términos. Y ahora sí puedo observar que hay algo que se repite, que es justamente este polinomio, x menos 2, y aquí también tengo x menos 2. Como hay algo que se repite, entonces ya puedo continuar el proceso de factorización. Esto me indica que el agrupamiento que hice aquí con el signo negativo fue el correcto, ¿sí? Y que esta segunda forma de agrupamiento también es válida para la factorización del polinomio. Entonces pongo igual. Abro paréntesis, yo siempre copio primero el factor común, en este caso x menos 2, cierro paréntesis, abro paréntesis y divido cada término para el factor común. Ya con la práctica me doy cuenta que al resolver estas divisiones solamente debo escribir aquellos términos que le acompañan al factor común, porque este siempre va a desaparecer al momento que se aplica la división. Entonces aquí va a quedar este 2x, pongo aquí 2x, menos, al realizar la división de este término para el factor común, va a desaparecer el x menos 2 y va a quedar simplemente 3y, que lo escribo aquí. 3y, cierro el paréntesis y esta entonces es la solución. Si comparamos entonces las respuestas de estos dos procedimientos, fíjate, tengo aquí el polinomio 2x menos 3y y acá también tengo el polinomio 2x menos 3y. Aquí tengo el polinomio x menos 2. Acá también tengo el polinomio x menos 2. La única diferencia es en el orden en el que aparecen como factores. ¿Sí? Pero tú sabes que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, ambas respuestas son válidas, son correctas. Y con ello entonces hemos logrado la factorización de este polinomio.
¿Sí? Puntos importantes a tomar en cuenta en base a este ejercicio. Recuerda una vez más, cuando tú aplicas este proceso del factor común por agrupamiento, debes formar grupos pero con el mismo número de términos. Cuando son 4 términos, tendremos que formar 2 grupos de 2. No podemos formar un grupo de 3 y dejar un término aislado. No funciona así. Generalmente el primer agrupamiento se lo hace con signo positivo por delante. Generalmente. No es regla. También se podría empezar con un agrupamiento con un signo negativo por delante. Pero por lo general se empieza con positivo. Después, el segundo agrupamiento, en este tipo de ejercicios, aquí tú tienes que analizar, decidir si agrupas con signo positivo o con signo negativo. Si al realizar el primer agrupamiento no logras obtener un factor común, analiza si solamente debes hacer un cambio de signos. Y esto entonces implica que no debiste agrupar con positivo, sino con negativo. O puede darse al revés. Todo depende del ejercicio. O como en este caso, mira, decidí agrupar directamente con negativo y todo funcionó bien. Una vez más, fíjate que este caso de factorización no es más que una combinación de factor común monomio y de factor común polinomio. Por eso es muy importante que manejes muy bien estos casos de factorización.